Fernando, y para que ojalá lo puedan compartir. Bien, pues, bien, regresamos. Yo soy Héctor Muñoz. Me da mucho gusto saludarlos en esta madrugada de viernes. Gracias a Dios es viernes. Y bien, identifico las estaciones. Estamos transmitiendo aquí en Culiacán, en la W97.7. Allá en las playas de Mazatlán estamos por la Qué Buena, que es la 94.7, y en Los Mochis, en el Cerro del Farallón y Playas del Maviri, en la 94.1. Y por supuesto, desde cualquier parte del mundo, en Facebook, Doctor Héctor Muñoz y Facebook Héctor Muñoz. Saludo con mucho gusto. También le mando un saludo a Carlos Collins allá en Chicago, que todos los días nos saluda y está pendiente del programa. Pero en la tarde me manda sus comentarios y las críticas. Y qué bueno, qué bueno. Bien, pues, a ver, como les comentaba hace unos instantes, nos acompañan el día de hoy la licenciada Marlene Ángeles Tovar. Ella es jueza de distrito con sede en Culiacán, Sinaloa. Marlene, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, doctor Héctor. Fernando, muy agradecida de que nos permitan expresar nuestras inquietudes ante la sociedad de Culiacán, Sinaloa, porque es una forma sumamente relevante para la sociedad y nos interesa venir a explicar y si tiene algún interrogante por parte de su público, del auditorio, pues estamos con toda la disposición de aclarar las dudas y expresar cuáles son los puntos relevantes de la reforma de judicial. Bien, gracias también, gracias Marlene. También saludo con mucho gusto a Martín Fernando Torres Caravantes. Él es magistrado del Tribunal Colegiado en apelaciones del 12º Circuito con sede en Culiacán, Sinaloa. Bien, pues Martín Fernando, buenos días. Buenos días, doctor Muñoz. Buenos días, señor Camacho. Gracias por el espacio. Bueno, también y queremos aclarar algunas dudas que tengan respecto al por qué les debe interesar a su auditorio la reforma judicial y cuáles son las consecuencias de esa reforma. Bien, pues fíjate que precisamente, bueno, se anunció en enero de este año, algunas reformas que tenían que ver, que creo que eran 18 reformas o 18 reformas constitucionales, las anunció el presidente. Una de ellas era la reforma al Poder Judicial. Y bueno, el tiempo pasó, la legislatura prácticamente, ya casi termina esta legislatura, termina este fin de mes, e inicia la otra legislatura. Sin embargo, el día de ayer, Claudia Sheinbaum aprobó Claudia Sheinbaum cambios al calendario de las reformas al plan C del presidente López Obrador y cuáles son las fechas. Así quedó el calendario. Dice que el 1 de agosto va a haber reformas al artículo 123 de la Constitución con los siguientes dictámenes: unos en materia de apoyo a jóvenes, construyendo el futuro, también otros en materia de pensiones de retiro, que buscan revertir la reforma de pensiones de Ernesto Zedillo, otro en materia de salarios para que sea por arriba de la inflación, y otro el dictamen en materia de vivienda. El 2 de agosto, dictamen en materia de vías y transporte ferroviario y dictamen en materia de austeridad y percepciones de los servidores públicos. Y el 9 de agosto, dictamen en materia de comisiones de puntos constitucionales, dictamen en materia de agua, alimentos y protección del medio ambiente, dictamen en materia de atención médica, dictamen en materia de bienestar, dictamen en materia de protección a la salud y dictamen en materia de protección y cuidado animal. Bien, pues el 13 de agosto, dictamen en materia de prisión preventiva oficiosa, y el 14 de agosto, dictamen en materia de empresas estratégicas. El 15 de agosto se va a tocar el tema de la Guardia Nacional, y también ese día, el 15, calendarización de las iniciativas en materia de simplificación administrativa y electoral, es decir, la desaparición de organismos autónomos y la reforma electoral. Y el 22 de agosto, tentativamente se espera que en esa fecha empiece el análisis a la reforma del Poder Judicial. Bien, pues,
A ver, ahora sí, vamos con ustedes. A ver, ¿quién dijo yo? A ver, Marlene Ángeles Tobar, danos tu opinión, tú como jueza de distrito, con carrera, pues una carrera ya, ¿qué opinión te merece? Bueno, lo que ha hecho ruido aquí es, dicen, de que los jueces se van a elegir por elección, como que si fueran candidatos a diputados, a presidentes municipales. Claro, en Estados Unidos, en algunas partes desde hace mucho, se eligen así. Y en otras partes también se han elegido, como en Bolivia, que han fracasado. Pero bueno, cada país tiene su cultura, tiene su capacidad intelectual para poder dirimir esto. Sin embargo, ustedes que están dentro del Poder Judicial, yo te pregunto, Marlene Ángeles Tobar, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sobre todo la elección, y incluso el presidente dijo que lo iba a hacer hasta por tómbola. Adelante, ahora sí. Sí, esa es la preocupación, que lo que se propone básicamente es que se hagan listas de candidatos. ¿Quién va a hacer la lista? La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el presidente de la República y la Corte. Entonces, desde ahí ya es un filtro importante. ¿Quiénes van a estar ahí? ¿Qué se tiene que hacer para estar en la lista? Los requisitos que se ponen en la iniciativa de reforma constitucional nada más son 5 años de antigüedad con el título y estar en una carrera jurídica afín. ¿Pero qué es afín? Para un juzgado, por ejemplo, de distrito como en el que yo estoy, que veo materia civil, familiar, administrativa, penal, laboral. Entonces, a ver, un notario, un académico, un litigante, cuánta experiencia tiene que tener, o sea, hay un problema inicial, ¿no? Dicen que pues sí se van a buscar a los mejores candidatos, pero la iniciativa como está presentada no establece con claridad, ¿no? Es lo único que se pide, ese requisito de antigüedad 5 años, pero lo que ocurre es que, bueno, está este requisito y, bueno, entonces, lo inicial, el filtro inicial, tienes que estar en esa lista. En esa lista, pues, ¿quién va a estar? ¿A quién hay que buscar? Por ejemplo, yo no sabría, o sea, tendría que ir a buscar a un diputado, a un senador, al presidente, para que me proponga que esté en esa lista. Pues yo no conozco a nadie, porque yo me dedico a la carrera judicial, y después va a haber un filtro por el Senado y ahí van a estar los candidatos finales. Y pues ahí está una primera problemática, porque se plantea como si fuera una solución mágica. Se elige a los jueces, se quitan a todos los que ya están y ya, mejoramos la justicia. Y pues esa es la preocupación, porque actualmente todos los jueces federales tienen carrera judicial. ¿Qué implica la carrera judicial? La persona que está practicando, el oficial judicial, el secretario que está ayudando en la elaboración de proyectos, absolutamente todos actualmente tienen que presentar concursos rigurosos para tener un nombramiento. Y o sea, son concursos en los que se presentan 2,000, 3,000 personas, sí los reprueban los exámenes porque son, pues, sobre derechos humanos, sobre absolutamente todas las materias Que tienen que ver con el justicia. Poder Judicial y con el ejercicio mismo Sí, de la función. exactamente. Entonces, desde el día 1, por ejemplo, yo tengo una carrera judicial de 20 años. Desde el día 1 yo me empecé a formar, o sea, no es que te empieces a formar a partir de que sale la convocatoria para un concurso de juez. No, o sea, desde el día 1 en que uno entra al Poder Judicial ya se está formando y es un proceso de asimilación del conocimiento, de la función, del conocimiento tan complejo de los asuntos que vemos, o sea, hay asuntos, pues, por ejemplo, agrarios, concursos mercantiles, de grandes contribuyentes, o sea, son operaciones a veces muy complejas y entonces sí se requiere una capacitación, una Y un profesionalización. conocimiento amplio de los temas. Sí, y entonces eso es lo que está en riesgo, la carrera judicial. ¿Cuál es la problemática que viven los ciudadanos? Porque sí hay un requerimiento de una justicia pronta y expedita.
Lo que ocurre es que, por ejemplo, los tribunales locales en la mayoría de los estados de la República no tienen carrera judicial, y entonces ahí empieza la problemática. Por ejemplo, nosotros conocemos de resoluciones de esos tribunales de los estados y advertimos que hay problemas, ¿no? Hay O problemas. sea, que no resuelven correctamente. Hay problemas de capacitación porque el presidente de la República lo dijo, muchos juzgadores o magistrados están designados desde hace años, por ejemplo, los gobernadores. Entonces ahí empieza una problemática. Otra problemática son los recursos que se dedican a los tribunales locales y federales. Nosotros como juzgados federales tenemos el 0.26% del Producto Interno Bruto. O sea, ni el 1%, y tenemos un requerimiento de justicia impresionante. O sea, de ¿Cuántos expedientes traes tú, por ejemplo? Vamos por un ejemplo. Sí. Por ejemplo, en mi caso, tengo que sacar 20 sentencias a la semana, aproximadamente. Y eso pues te implica pues cartones o horas de software en la computadora. Lo que nos pide el Consejo de la Judicatura es que se tiene que hacer un asunto al día por secretario. O sea, los que elaboran, los que nos colaboran con nosotros, los secretarios de carrera, tienen que hacer un proyecto de sentencia al día. Y, o sea, Pero 8 horas, nos dan 8 horas de horario laboral, pero, por ejemplo, hay audiencias en materia penal que tenemos que revisar si el juez de control, el juez penal, actuó conforme a los derechos humanos, si se respetaron los derechos. Entonces hay que revisar audiencias de 12 horas, 15 horas. pues no alcanzan las 8 horas. Entonces vivimos ahí. Hay que reformar la ley para que alcance. Vivimos ahí, o sea, somos 1,643 juzgadores federales para 123 millones de mexicanos y 5,000 juzgadores locales. O sea, desde ahí hay una problemática. 5,000 juzgadores De los locales estados, de todos los estados. en las entidades federativas. De Bien. acuerdo con censo del INEGI. Sí, no, pues está bien. Ahora vamos con Martín Fernando Torres Caravantes. Él es magistrado del Tribunal Colegiado en apelación del 10º Circuito con sede en Culiacán. Bien, pues a ver, Martín Fernando, tu opinión. Adelante, acércate al micrófono, si eres tan amable. Respecto a la propuesta de la reforma judicial, debemos tomar en consideración el por qué le debe interesar a la sociedad el inmiscuirse respecto a las consecuencias que puede traer lo relativo a la reforma judicial. Es decir, por qué le interesa a la persona de a pie, al ciudadano de a pie, al ciudadano que batalla, que tiene que salir todos los días a trabajar para llevar el alimento a su casa, por qué le debe interesar lo relativo a la reforma judicial. En primer orden, nuestro país tenemos una constitución. Tenemos una constitución que es donde se plasma las intenciones y los sentimientos en dado caso y las reglas en específico que debemos darnos las autoridades e incluso los derechos que se le reconocen a la ciudadanía. Entre esos derechos también podemos especificar como garantías se encuentra la división de poderes y la independencia judicial. Eso está en nuestra Constitución y esa es una garantía para la totalidad de los ciudadanos mexicanos. En ese sentido, la propuesta de reforma establece que los jueces y magistrados y los ministros sean electos a través del voto popular, es decir, popularizar al Poder Judicial de la Federación. Una cosa es popularizar al Poder Judicial de la Federación y otra es democratizarlo. Democratizado el Poder Judicial está en la propia Constitución y evidentemente la democracia en el Poder Judicial de la Federación también está. Como ejemplo, le digo yo, hijo de un trabajador, llegué a la carrera judicial y pude ascender hasta llegar a la cúspide del Poder Judicial de la Federación, pues no hay ninguna democracia que es una oportunidad que se le da al ciudadano mexicano poder llegar a la cúspide de la carrera judicial. Obviamente a través de los filtros que ya especificaba mi compañera. Pero eso es precisamente lo que tenemos que cuidar, la independencia del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué? Porque en la propia Constitución, el pueblo mexicano, al establecer los derechos de estos, también estableció controles a la autoridad. Entonces, un control a la autoridad, es decir, sí Poder Ejecutivo, sí Poder Legislativo, incluso tu Poder Judicial, vas a ejercer la autoridad. Pero ¿sabes qué? Se te va a controlar a través del propio Poder Judicial o pues puede ser a través del juicio de amparo.
Entonces, corresponde al Poder Judicial de la Federación precisamente controlar a la autoridad. Oye, voy a embargar a este ciudadano. Y la jueza de amparo le dice, oye, espérate, ¿por qué no vas a embargar? Ni siquiera vas a escuchar un juicio. Entonces, a través de ese control, el juez detiene la autoridad y le dice, oye, espera, acredítame que tu acto está pegado a los derechos humanos de esa persona. El hecho de que ahora escoja jueces y magistrados como voto popular no garantiza que efectivamente se vaya a controlar a la autoridad. Lo que sí lo que pone en riesgo es que esos jueces y magistrados, ministros de la Suprema Corte, realmente atiendan a intereses, pueden ser partidistas, incluso de delincuencia organizada, no obedezcan intereses que emanan de la propia Constitución. Entonces, el riesgo que debe interesar a la sociedad del porqué de las consecuencias de esta reforma judicial es que puede existir jueces que ya no aplican a la Constitución, pueden existir ministros magistrados que ya no aplican a las intenciones de la Constitución, sino a los intereses de quienes lo está bien. A ver, nos quedan 3 minutos para cerrar el programa. Yo creo que este programa hay que hacer otro programa porque esto da para mucho, ¿no? Hay muchas inquietudes sobre el tema. Ahora, tanto de Estados Unidos se ha dicho que dentro del tema hay incertidumbre precisamente porque se haga esta reforma. O sea, ¿por qué? Porque también la iniciativa privada, incluso ayer Coparmex también y las cámaras algo han dicho lo mismo, de que genera incertidumbre esta reforma. Yo desde mi punto de vista, yo veo la reforma que la han anunciado la reforma al Poder Judicial. Sin embargo, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque ya se han anunciado otras reformas y se han pospuesto o se han modificado de diferente forma. Entonces, nos quedan 2 minutos para cerrar el programa. Fernando, una pregunta rápida y pues me gustaría invitarlos próximamente otra vez a llegar a las 7:15 para ampliar más el tema. Adelante, Fernando. Sí, claro que sí, doctor. Nada más felicitar y agradecerle a Marlene y al diputado Torres el apoyo y una pregunta para luego rapidísimo. Bajo esta reforma del Poder Judicial, cualquiera podría llegar al Poder Judicial sin tener una carrera. ¿Esto cómo afectaría el trabajo que se viene realizando? Va a haber votaciones en el mes de junio para escoger un juez de distrito. ¿Cómo afectaría todo lo que viene detrás de tus sentencias y tu trabajo? Sí, es que sí afectaría, porque se propone que los 1.647 jueces federales salgan absolutamente todos al mismo tiempo y en septiembre que entren los nuevos. Entonces, ¿cómo se le va a dar continuidad al trámite? A ver. A las audiencias que ya se llevaron a cabo. O sea, por ejemplo, las audiencias penales tiene que ser un mismo juez, entonces se tiene que reponer para los nuevos jueces que entren. Son alrededor de 1.256.000 asuntos los que se ven al año por parte del Poder Judicial de la Federación y sacamos alrededor del 96% de asuntos. Eso es lo que está en riesgo, la continuidad que va a pasar. Entrada en las campañas, se van a suspender los asuntos urgentes, los de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, atención médica que se requiera de un tratamiento. ¿Qué va a pasar con esos asuntos urgentes? Es un tema muy complejo que yo creo que vamos a tener que volver a agendar para seguir platicando este tema. Yo despídete del auditorio y luego pasamos aquí con Martí Fernando para que se despide del auditorio. Adelante, Marlene Ángeles Tobar, jueza de distrito con sede en Culiacán, Sinaloa. Despídete del auditorio y luego te volvemos a invitar. Sí, muchísimas gracias y por favor les pedimos, doctor Fernando, que sí, es muy importante que la ciudadanía esté enterada porque se trata de frenar los abusos de la autoridad, de que no haya arbitrariedades. Sí se necesita que se conserve la función que es de protección de derechos. A eso nos dedicamos, a frenar los actos arbitrarios de la autoridad. Muy bien. Bien, pues, Martí Fernando, adelante. Despídete del auditorio. Gracias, doctor Muñoz. Gracias, Camacho. Y a la ciudadanía le pido, por favor, que se indigne. ¿Qué más necesita para indignarse?
Le pido por favor que participe, porque lo que hoy a la ciudadanía le parece absurdo, más adelante a la autoridad le parecerá una facultad respecto a la cual puede aplazar los derechos de la ciudadanía. Entonces, que tome en cuenta, que vea qué es lo que está pasando más al sur de nuestro país y que tome en consideración que hoy tiene una garantía, la ciudadanía tiene una garantía, tiene un poder judicial que a partir del cual, a partir de él, se puede defender más adelante, quién sabe cómo está. Bien, pues nos vamos. Yo les agradezco mucho a ustedes que hayan venido y próximamente nos vemos. Bien, pues ya salimos, estamos en las redes sociales. Pues hay gente que también no nada más lo